Vamos a estudiar el denominado teorema de los senos. Nueva fórmula matemática para la colección. Solamente quedan dos: teorema de los senos, y en otro vídeo vamos a ver el teorema de los cosenos. Deducción del teorema muy sencillo, pero nos vamos a situar. Mirad, nos dan un triángulo, en este caso el triángulo ABC. Primer detalle: no tiene por qué ser rectángulo, es válido para cualquier tipo de triángulo. Triángulo ABC, por definición matemática, si este es el vértice A, el lado opuesto se denomina A. Vértice B, el lado opuesto se denomina lado B, y vértice C, este sería el lado C. Siguiente razonamiento. Voy a dibujar una de las tres alturas de ese triángulo. Por ejemplo, la altura que sale del vértice C respecto de ese lado denominado C. Dibujamos la altura, la perpendicular que une el vértice con ese lado. Esa línea, que la vamos a llamar por ejemplo H sub C, es evidente que es la altura que sale del vértice D, H sub C. A partir de este momento, razonamiento muy sencillo. Mirad, es evidente, yo he trazado la altura HC. Voy a tomar estos dos ángulos. El ángulo A lo simbolizo de esta forma, y el ángulo correspondiente al vértice B lo simbolizo de esta forma. Deducción muy sencilla. Si yo en esa expresión matemática me planteo el seno del ángulo A, repito, el seno del ángulo A, por definición trigonométrica sabemos que es igual cateto opuesto, que es H sub C, partido de hipotenusa, que es B. Puedo aplicar las razones trigonométricas porque esa altura va a formar ángulos rectos. Es decir, ese nuevo triángulo va a ser un triángulo rectángulo. El seno de A es cateto opuesto H sub C entre la hipotenusa, que es B. Despejo H sub C en esa expresión. Nos queda que H sub C es igual a seno de A multiplicado por B. Pasa multiplicando, expresamos B por el seno de A. Pasamos a ese otro triángulo. Tomo el ángulo de referencia B, seno de B. Por definición trigonométrica, el seno de B nos quedaría cateto opuesto, que es H sub C, partido de la hipotenusa, en este caso A. Despejo H sub C en esa expresión. H sub C igual la A que pasa multiplicando A por el seno de B. Y razonamiento elemental. Si H sub C es igual a esta expresión y H sub C es igual a esa expresión, ambas expresiones son iguales. Es decir, llegamos a la conclusión de que B por el seno de A tiene que ser igual a A por el seno de B. Y en este momento, dado que el teorema de los senos viene expresado de esta forma, voy a despejar seno de B que multiplica, pasa dividiendo. Perdonad, es el teorema de los senos, está mal expresado, es seno de B. Repito, teorema de los senos son en todos los casos senos. Seno de B que pasa dividiendo. Me queda B partido de seno de B. Tiene que ser igual seno de A que pasa dividiendo. A partido del seno de A. Y llegamos a la primera de las igualdades del denominado teorema de los senos. Deducción muy sencilla. Para hallar la proporción de C partido de seno de C, debemos hacer lo mismo tomando otra altura. Vamos a tomar otra altura, vamos a ver dónde llegaríamos. Por ejemplo, supongamos que tomo la altura
que une el vértice A con ese lado. Es evidente que esa línea que forma dos ángulos rectos es la altura de ese triángulo. Sabemos que un triángulo tiene tres alturas, la que une el vértice A con el lado opuesto. Vamos a llamarla h sub A, dado que es la altura que sale desde A. Mismo razonamiento que antes. Yo tengo dos triángulos rectángulos, este es el primero y este es el segundo. Voy a tomar de ángulos de referencia el ángulo C y el ángulo B nuevamente. Seno de C. Si este es el ángulo de referencia, me quedaría que el seno de C es igual al cateto opuesto h sub A partido de la hipotenusa que es B. Despejamos h sub A en la expresión, nos queda B que multiplica al seno de C. Pasamos al ángulo B. Triángulo rectángulo, aplico el seno de B, quedaría seno de B, por definición trigonométrica, cateto opuesto, que es h sub A, partido de la hipotenusa que es C. Despejo h sub A. C que pasa multiplicando C por el seno de B. H sub A igual a esa expresión. H sub A igual a esa expresión. Ambas han de ser iguales. B por el seno de C tiene que ser igual a C por seno de B. Las ordenamos debidamente. Paso el seno de B debajo de B. Me queda B entre el seno de B. Tiene que ser igual a C dividido entre el seno de C. Y llegaríamos a la otra relación, B entre seno de B tiene que ser igual a C entre seno de C. Resumen al contenido de este vídeo: teorema de los senos, muy sencillo, lo tenemos en la parte superior de la lámina. Vamos a recordar, para llegar al teorema de los senos, trazamos las alturas, seno de los ángulos. Aplicando la razón trigonométrica, llegamos a esa relación matemática conocida con el nombre teorema de los senos. Y vamos a recordar que es válida para cualquier tipo de triángulo. Damos el tema por concluido, haremos ejercicios para practicar con el teorema de los senos.